Únicamente deberán asistir las personas, aquellas que están dentro de los grupos del 1 al 7. Y para el 20 dejaremos eh, a todos aquellos grupos restantes, ¿verdad? Del 8 al 14. Y para darles igual tiempo a todos de la entrega de los trabajos, todos los trabajos se van a tener que presentar el lunes 20, los trabajos escritos ya, ¿verdad? Entonces, por favor, tomen nota, ¿verdad? Así todos van a tener el mismo tiempo para poder entregar esos trabajos. Recuerden que el trabajo final se va a presentar impreso y se va a enviar también digital, ¿verdad? Con el objetivo de poder revisarlo de mejor forma, ¿verdad? Y así poder tomarles en cuenta parte del esfuerzo que ustedes han hecho. Esta semana se entregarán las notas. Debo de decir que, pues, acerca de los trabajos, todavía hay un poco, digamos, de falta de afinar bien algunos aspectos metodológicos, ¿verdad? Más bien, ya están revisados todos. Solo son pequeños detalles en las metodologías los que se les han quedado. Recuerden, las metodologías deben de ser lo más explícitas posibles. Además de ser bastante explícitas, deben de llevar también exactamente cuáles son aquellas variables que se van a medir. Por ejemplo, si se va a evaluar una enfermedad, se puede poner que se van a evaluar síntomas, no es lógico, pero debe de ser más explícito aún qué tipo de síntomas se van a evaluar, ¿verdad? De acuerdo a cada tipo de enfermedad que estaríamos, digamos, evaluando. Como por ejemplo, ¿verdad? En el caso que estoy mencionando, si es un síntoma de una enfermedad, debe de ser exactamente mencionados cuáles son esos síntomas que se van a medir para tenerlos de referencia como variables para la evaluación. Así que por favor revisen, todos los grupos tienen pequeños detalles en las metodologías, no están completamente afinadas, así que para la última entrega, por favor, sean más explícitos en eso. Vamos a iniciar la clase de este día, voy a colocar la presentación. Bien, vamos a iniciar. Me dicen si se observa también la presentación. Sí se observa, ingeniero. Bien, gracias. Vamos a iniciar entonces.
Bien, vamos a hablar este día del control genético de enfermedades en plantas. Desgraciadamente, la clase de la semana pasada no se pudieron dar acerca de control biológico, ¿verdad? El tiempo que tenemos ya es bastante corto, así que esas clases serán colocadas ahí en la plataforma con algunos pequeños documentos para que ustedes los lean y puedan tener la referencia de ese tipo de método de control, ¿no? Hoy vamos a hablar del control genético de enfermedades en plantas. Bien, como historia del control genético en plantas, esto viene como parte del fitomejoramiento o lo que podríamos decir del mejoramiento de las plantas que el hombre ha venido haciendo desde que el hombre comenzó a trabajar, digamos, con agricultura, ¿no? A trabajar con diferentes tipos de plantas y a cultivarlas, tratando de domesticarlas para sus fines alimenticios. Bien, como historia del fitomejoramiento, se dice que allá por el año 700 antes de Cristo, los asirios y los babilonios ya polinizaban de forma artificial la palma dactilera, ¿no? ¿Verdad? Ellos veían que haciendo esto de forma natural se lograban plantas con características un tanto más deseables, ¿verdad? Los indios americanos también ya conocían del mejoramiento del maíz antes de la llegada de los españoles. La historia del fitomejoramiento prácticamente ha venido dándose a través del tiempo por medio de la observación y lo que conocemos como selección masal, ¿verdad? La selección masal no es más que la observación, digamos, de cuáles son las plantas que presentan las mejores características dentro de una población de plantas e ir guardando esos materiales genéticos, esas semillas o esas plantas cuando se usan para esquejes, con el objeto de seguir reproduciendo las plantas que presenten buenas características. Lógicamente, para esto, esas características que las plantas presentan, ya sea que nazcan por semillas o que se cultiven a través de partes vegetativas, deben de tener, por ejemplo, la característica que esas particularidades que nos gustan de ese tipo de plantas deben de ser heredables. Es decir, que a través de las características genéticas se exprese el fenotipo o el tipo de planta que nosotros deseamos, ¿verdad? Así que, en primer lugar, el fitomejoramiento ha venido siempre, digamos, en mayor proporción destinado a lo que es, digamos, la parte de lograr, digamos, frutos más grandes, cosechas más abundantes. Y en segunda instancia, pues se pudo determinar también de que pues estas características heredables de las plantas también tenían, digamos, algún efecto sobre tratar de mantener los problemas de plagas a niveles, digamos, un tanto más bajos, sobre todo en aquellas plantas que mostraban más fortaleza y que pues podrían sobrevivir en algunos casos a los ataques de algunas plagas en los cultivos de nuestros ancestros. Ya en 1694, este señor Camerarius determinó la existencia del sexo en las plantas, ¿verdad? Anteriormente a Camerarius, pues creía, digamos, que las plantas no tenían sexo, ¿verdad? Actualmente ya conociendo, digamos, que algunos tipos de plantas presentan sexos diferentes y hay algunas que presentan los dos sexos, ¿verdad? Eso fue un gran avance, digamos, para lograr el fitomejoramiento, digamos, de una forma más apropiada. En 1716, este señor Cotton observó diferentes coloraciones del grano en plantas de maíz, evidenciando la hibridación natural. Bien, esto quiere decir que entre diferentes especies de maíz se puede dar una hibridación natural, es decir, el maíz es una planta de polinización cruzada, es decir, que un grano de polen puede ser arrastrado, digamos, en un cultivo de maíz, puede ser arrastrado por el viento a zonas bastante lejanas e ir, digamos, a fertilizar otro cultivo de maíz que está, pues, en otra localidad, ¿verdad? Y de esa manera, de esa hibridación natural, pueden nacer plantas con características genéticas completamente diferentes a las que nosotros hemos sembrado, digamos, en el campo. Esto es un problema, digamos, además de que es una ventaja,
es un problema, sobre todo, digamos, cuando se utilizan, digamos, en algunas localidades cultivos transgénicos que tienen características, digamos, muy particulares, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque si tenemos, digamos, un cultivo transgénico en X localidad y el viento, de igual forma que el ejemplo anterior, arrastra polen de ese cultivo transgénico para zonas de cultivo, digamos, de plantas normales, estas plantas pueden hibridizarse y pueden resultar plantas ya hibridizadas con características transgénicas. Muchas veces esto es deseable y en algunas veces no, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Europa, algunos otros países fuera, digamos, de la Unión Europea han prohibido, digamos, el cultivo de plantas transgénicas, aduciendo pues de que pueden causar problemas en la salud humana a largo plazo. Sin embargo, pues los científicos dicen que no hay evidencia aún de ello, ¿verdad? Pero a raíz de eso, pues el cultivo de transgénicos en muchos países está prácticamente prohibido, ¿no? ¿Verdad? Hay algunos países que sí lo permiten, ¿verdad? Y en esos lugares, pues donde se permiten los cultivos transgénicos, se ha, digamos, creado toda una legislación para, digamos, cultivarlos o confinarlos a aquellas zonas donde no puedan, digamos, afectar a otros tipos de cultivos locales, ¿no? ¿Verdad? Ya que a la larga, digamos, estas plantas pueden ser un tanto superiores en cuanto a la competitividad, ¿verdad? Y terminar desplazando, digamos, aquellas plantas que consideramos criollas en algunas zonas y de esa manera se puede perder ese material genético. Es decir, a través de una erosión genética causada por este tipo de cultivo, ¿no? Bien, y así pues posteriormente se fue desarrollando la genética hasta que se dio un paso muy importante en el año 1900 con el reconocimiento de los trabajos de Gregorio Mendel, ¿verdad? Es decir, de los trabajos ya de la herencia, donde prácticamente la herencia mendeliana constituyó inicialmente la base, digamos, del mejoramiento genético de plantas alrededor del mundo, ¿verdad? De la genética clásica, ¿no? ¿Verdad? En 1907 estos señores, LeCoulter y Chirrer, fueron los primeros en utilizar pruebas de progenia, es decir, ya ellos mezclaron plantas, examinaron, digamos, las características de las progenies subsiguientes para determinar, digamos, qué tan viables eran, digamos, las características deseables y más o menos si esas características que eran heredadas eran estables dentro de una población, digamos, de plantas bastante grandes, ¿no? ¿Verdad? Y hasta cuánto tiempo duraba ese tipo de característica, ya que estos genes, pues prácticamente a la larga muchas veces tienden a segregarse y digamos, de estar cultivando una misma planta constantemente, que aunque tenga características muy buenas en la misma zona, puede ser que a la larga termine siendo una planta que vaya adquiriendo, digamos, características indeseables para los productores o para los consumidores de acuerdo a la segregación de genes que se da, digamos, en su genotipo. ¿Cuáles han sido entonces las bases del mejoramiento genético? Bien, en primer lugar se dice que el mejoramiento de plantas se basa en la variabilidad de caracteres, es decir, en la variabilidad genética que hay, ¿verdad? No todos, por ejemplo, si hablamos de los seres humanos, no todos somos iguales, ¿verdad? Todos tenemos características muy diferentes. El color de piel, la estatura, la talla, ¿verdad? El color de los ojos, ¿verdad? Incluso muchas de las formas de comportamiento, la forma de hablar, el cabello, etcétera. Y esa variabilidad generalmente es heredada, ¿verdad? Algunos de esos caracteres, perdón, los heredamos de nuestros padres y los padres los heredan a los hijos y así sucesivamente se van dando esas características que en muchos casos, estas características, digamos, pueden ser deseables. Sin embargo, digamos, no todas son, digamos, deseables en este caso. Hay características negativas, por ejemplo, algunas enfermedades, digamos, ligadas
a la genética o heredable, digamos, a través de los progenitores, lo cual pues no es deseable. También sucede, digamos, en las plantas. Hay algunos genes que no son deseables que se van cruzando ahí. Por ahí hay una pregunta, no la comprendo muy bien. Dice, ¿cómo dijo que se llamaba el tipo de observación? Bueno, yo creo que se refiere a lo que es la selección masal. Vea que era el tipo de observación que se hacía seleccionando, digamos, las mejores plantas que habían en cuanto a ciertas características, digamos, que le pueden gustar al productor o al consumidor, ¿no? ¿Verdad? Y esas plantas se han ido guardando y hasta la fecha, pues la selección masal, podríamos decir que es el tipo de mejoramiento genético que hace el productor de manera empírica y que pues prácticamente se da en todos los países donde se practica la agricultura alrededor del mundo, ¿no? Bien, decíamos que las bases del mejoramiento genético se basan en la variabilidad de caracteres, ¿verdad? Es decir, no todas las plantas son iguales, no todos somos iguales, por cierto, ¿verdad? En el caso de las plantas, esto es bastante, digamos, importante porque nosotros podemos ir seleccionando aquellas características que son más importantes y de interés para nosotros. Ejemplos, en el caso de las plantas, el desarrollo del tallo, el tamaño, la forma, la distribución de las hojas en el tallo, etcétera. Las variaciones dentro de una especie cultivada pueden ser de dos tipos. Uno, pueden ser variaciones debidas al medio ambiente y dos, variaciones debidas a la herencia. Las variaciones hereditarias y ambientales no son completamente independientes y con frecuencia tienen interacciones en su efecto sobre la planta. Por ejemplo, en aquellos lugares, digamos, donde la luz es bastante escasa, en aquellas regiones geográficas, algunas plantas presentan, digamos, sus ramas y sus hojas de manera más horizontal y más extendida, digamos, en comparación, digamos, con la superficie del suelo, ¿no? ¿Por qué? Digamos, para captar, digamos, más la poca luz solar que puede llegar. En aquellos lugares, digamos, de alta intensidad lumínica, como los climas tropicales, ustedes pueden ver las plantas de maíz, las hojas nacen prácticamente, digamos, con un ángulo dirigidas prácticamente hacia la parte superior, ¿verdad? Entonces, ese tipo de arquitectura es modificado, digamos, por condiciones climáticas y obedece pues a las necesidades metabólicas, digamos, que la planta necesita en su interacción, digamos, con el medio ambiente. Bien, adelante, Saraí, no hay problema. Bien, entonces las variaciones son muy importantes, ¿verdad? Tenemos las variaciones debidas al medio ambiente y las variaciones debidas a la herencia. Generalmente en las que nos interesan más son las variaciones debidas a la herencia, digamos que son variaciones un tanto más estables, pudiéramos decir. ¿Cómo se originan entonces las variaciones hereditarias? Las variaciones hereditarias pueden darse a través de las recombinaciones de genes después de una hibridación, a través de mutaciones, a través de poliploidía, ¿verdad? Y en este caso vamos a mencionar un poco acerca de cada uno de ellos. Bueno, las recombinaciones de genes, generalmente vamos a decir que los genes se presentan por combinaciones de letras llamados alelos, ¿verdad? Para expresar una característica. Por ejemplo, tenemos el caso acá de dos A mayúsculas y dos A minúsculas. Quiere decir que los que tienen un solo tipo de letra para expresar o tratar de, digamos, de denominar ese gen, se llaman homocigóticos y los que tienen características, digamos, mezcladas de ambos son alelos, digamos, genes heterocigóticos, ¿verdad? Ambos determinan los genotipos y los fenotipos. Bien, se dice que cuando las letras son mayúsculas, esta característica es dominante, o sea, esta característica se expresa casi en el 100%, digamos, de la descendencia de sus progenitores. Y las características que tienen, digamos, letras minúsculas
se entiende que son, digamos, genes recesivos, o sea, que son dominados por la otra característica principal. Y en el caso de las mezclas, ¿verdad? Nosotros tenemos que la característica que nosotros vamos a observar es aquella que está dada por el gen dominante cuando hay heterocigosis, ¿verdad? Entonces, esa heterocigosis es la que nosotros buscamos muchas veces en el campo a través del cruce de diferentes tipos de plantas de la misma especie, por supuesto, ¿verdad? Y luego, pues, de manera natural pueden darse algunos tipos de mutaciones, las cuales, digamos, pueden ser para el individuo que las sufre, pueden ser beneficiosas o pueden ser deleterias. Por ejemplo, alguna mutación puede conferirle alguna característica muy importante a una planta para poder adaptarse al clima. Sin embargo, una mutación puede ser también que una planta pueda ser, digamos, incapaz de producir un tipo de clorofila que sea 100% funcional. Y de esa manera, digamos, estar en una eh, desventaja en comparación con otros tipos de plantas, ¿verdad? Generalmente con las mutaciones nunca se sabe, ¿no? ¿Verdad? Y aquellas que son deleterias prácticamente llevan a la muerte, digamos, al individuo que la sufre, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, también hay algunos tipos de mutaciones que pasan de manera imperceptible, ¿verdad? Ya sea en poblaciones de plantas, porque realmente son características que muchas veces, digamos, no nos interesan. Las mutaciones pueden ser esporádicas también, ¿verdad? Pueden aparecer en una población de plantas y a través del tiempo pueden desaparecer o aparecer otras. Las mutaciones también pueden ser inducidas, ¿verdad? Pueden ser inducidas por métodos químicos y físicos, como las radiaciones, por ejemplo, en el caso de los métodos físicos más comunes, ¿verdad? Las radiaciones con rayos gamma, ¿verdad? Donde se agarran grupos de semillas, se les da la cantidad de irradiación necesaria con el objeto de producir una mutación, no tanto para no matar, digamos, los embriones en una semilla, y de esta manera se van sembrando esas poblaciones de semillas, se van sembrando y se van catalogando, digamos, las características que van presentando. Actualmente se estaba realizando aquí en la facultad una serie de irradiaciones, ¿verdad? Con el objeto de encontrar algunas variedades de frijol o algunos tipos de semillas de frijol que fueran resistentes a la sequía, ¿verdad? Realmente con una irradiación de semillas, nosotros no podemos asegurar, digamos, cuál es la mutación que vamos a inducir, ¿verdad? Entonces, en este caso, el mejoramiento genético clásico o tradicional generalmente tarda muchos años en poder encontrar plantas, digamos, con las características deseables. Tienen que pasar muchas temporadas de cultivos, ¿verdad? Tenemos suerte, pues que tenemos cultivos cuyos ciclos son de 3 meses, de 4 meses, ¿verdad? Pero en plantas, digamos, por ejemplo, cultivos como, por ejemplo, el aguacate, el mango, ¿verdad? Tenían que pasar muchos años para lograr ver nosotros, digamos, la fructificación de una planta con características un tanto mejoradas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, décadas para lograr, digamos, una estabilidad en el mejoramiento de algún tipo de plantas. Sin embargo, eso, pues con las nuevas tecnologías, la ingeniería genética se ha reducido a tiempos muy cortos, ¿verdad? Esa es la ventaja que se tiene actualmente. Bueno, y a través de poliploidía se cruzaban diversos individuos con características, digamos, bastante deseables, con el objeto de tener productos o frutos más grandes. Por ejemplo, ustedes han observado, digamos, unos tipos de guineos bastante grandes, de plátanos bastante grandes, entonces esos son materiales poliploides, ¿verdad? Hay algunos chiles dulces bastante grandes, ¿verdad? Entonces, esos productos genéticos ya son productos de poliploidía, ¿verdad? O sea, no es la normalidad, digamos, de los frutos ser de ese tamaño, ¿verdad? Sino que a través, digamos, del mejoramiento genético se ha lograr, digamos, producir esos frutos de una manera un tanto más grande.
Bien, entonces, ¿cuáles son los mecanismos de la herencia prácticamente? ¿Verdad? Generalmente son poblaciones o la herencia se da en poblaciones con mezclas de individuos. Generalmente en la naturaleza, como hay una gran proporción, digamos, de diferentes genotipos, pudiéramos decir, las características deseables prácticamente se van mostrando un tanto más rápidas. Sin embargo, en aquellas poblaciones que se mantienen, digamos, confinadas en una misma zona, prácticamente se va dando una endogamia, es decir, el intercambio de genes se va dando dentro de la misma población, ¿verdad? No hay renovación de genes de otro tipo de población en el exterior, ¿verdad? Y de esa manera, esa endogamia va haciendo, digamos, que los individuos que se están mezclando en esa comunidad, pudiéramos decir, geográficamente limitada, ¿verdad? Esos individuos van mostrando ciertas características negativas. ¿Verdad? Ahí es cuando decimos, digamos, que en los animales, por ejemplo, las mezclas por ejemplo, entre perros, ¿verdad? De progenitores e hijos, ¿verdad? Van resultando en características un tanto negativas de los animales. Entonces, lo mismo sucede con las plantas, ¿verdad? Se necesita, por lo tanto, que hayan genes del exterior para que refresquen, pudiéramos decir, ese material genético que hay ahí y se vaya dando la hibridación. Generalmente la hibridación en su primera etapa muestra, digamos, características bastante positivas y eso generalmente se conoce como vigor híbrido, ¿verdad? Pero a la larga, digamos, estos genes pueden, digamos, acoplarse bien y distribuirse bien dentro de la población o más bien en algunos casos también pueden segregarse en condiciones, digamos, un tanto negativas, ¿verdad? La genética es bastante compleja, ¿no? ¿Verdad? Entonces, recordando, pues los genes están localizados en los cromosomas y cada gen está situado en un punto específico llamado locus, ¿verdad? A través, digamos, de los estudios de ingeniería genética, se ha creado, digamos, una serie de mapas, podríamos decir, de diferentes especies ya. Hay algunos microorganismos que tienen su genoma, digamos, completamente mapeado y ya se conoce, digamos, cuál es el locus donde se encuentra ubicado cada gen, ¿verdad? Y qué produce cada gen. ¿Verdad? Hay ciertos nemátodos que se utilizan, digamos, con fines médicos, ¿verdad? También donde ya se sabe dónde está el locus con el gen, con la característica tal, digamos, para este tipo de nemátodo, ¿no? Así también, pues, se ha hecho avances bastantes en descifrar el genoma humano, aunque falta mucho todavía, ¿verdad? Las cantidades de genes presentes, digamos, en los seres humanos son muchas y las variaciones, digamos, son sumamente grandes, ¿verdad? Lo mismo sucede con aquellas plantas, digamos, superiores también, ¿verdad? Sin embargo, pues hay instituciones alrededor del mundo que trabajan mucho, digamos, con ese tipo de conocimiento, con ese tipo de mejoramiento genético, con el objeto de ir siempre luchando, digamos, contra algunos tipos de características indeseables de los cultivos y proporcionando también resistencia a otra limitante fundamental que son, digamos, los problemas de plagas en algunas regiones del mundo. Bien, vamos a ver aquí un pequeño glosario de algunas palabritas genéticas, ¿no? Bueno, híbrido es la primera generación de la descendencia de una cruza entre dos individuos que difieren en uno o más genes. Eso es lo que se conoce como un híbrido, ¿no? Luego, la heterosis es el aumento de vigor, crecimiento, tamaño o rendimiento de una especie con relación a sus progenitores. Generalmente la heterosis se conoce como vigor híbrido y es prácticamente la que aparece en la primera generación, digamos, cuando se mezclan dos individuos con genes diferentes, ¿verdad? O cuando se crea, digamos, un híbrido. Luego tenemos lo que es la variedad. La variedad es un grupo de plantas semejantes que por características de estructura y comportamiento
se pueden diferenciar de otras variedades o plantas de la misma especie. Es decir, tienen algunas características, muchas veces estas características son fenotípicas, es decir, en cuanto a su estructura y forma, ¿verdad? Que las diferencian. Luego tenemos una línea. Línea es un grupo de individuos descendientes de un ancestro común, originados generalmente por autofecundación y con caracteres homocigóticos. Por ejemplo, en el caso de las líneas de cultivo hay bastantes líneas, por ejemplo, de frijol, ¿verdad? Porque el frijol es un cultivo, digamos, de autofecundación, ¿verdad? Entonces, cuando lo dejamos que se autofecunde naturalmente, lo que tenemos como, digamos, como resultado es una línea. Luego tenemos un poliploide, que es un organismo con más de 2 juegos de cromosomas en sus células, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros aquellas plantas que han sido mejoradas genéticamente y presentan, digamos, como característica principal, frutos bastante grandes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, con esas características de que esos frutos sean grandes, es que se introduce, digamos, la poliploidía en algunos tipos de especies de plantas. Veamos lo que es el concepto básico del control genético. El control genético de plagas consiste en la expresión de una serie de características preadaptativas y heredables de las plantas a las presiones selectivas de diferentes parásitos bajo un ambiente específico. En términos prácticos, el control genético trata de utilizar estas características con el objetivo de evitar que los parásitos que puedan afectar a las plantas se vuelvan una limitante a su normal desarrollo y forma de aprovechamiento. Pues bien, entonces el hombre, cuando empezó a mejorar las plantas, comenzó a darse cuenta, digamos, de cuáles eran esas características que se presentaban, ¿verdad? Cuáles eran aquellas que se podían mejorar, cómo, digamos, se relacionaban las plantas con los demás organismos también dentro del medio ambiente o dentro del agroecosistema, y de esa manera, pues, empezar a seleccionar aquellas que fueran, digamos, a simple vista mejores, ¿no? Bien, ¿cuáles son los objetivos del fitomejoramiento? Pues bien, en primer lugar, el rendimiento, determinado en términos de biomasa y la proporción que resulta en el producto de cultivo, ¿verdad? Entonces, hablamos de biomasa porque muchos cultivos, valga la redundancia, se cultivan, digamos, para producir, digamos, biomasa. Por ejemplo, los pastos de corte, ¿verdad? El algodón que se utiliza para fibras, algunos forestales, digamos, que se utilizan para que produzcan buena madera, digamos, y de manera rápida, y los que se producen, pues, específicamente con el objeto de aprovechar, digamos, sus frutos como hortalizas y frutas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, actualmente nosotros conocemos los cultivos, por ejemplo, el maíz, conocemos el frijol, los tomates, las papas, pero originalmente, en tiempos ancestrales, estos frutos no eran de esa forma, ¿verdad? El maíz, que pues proviene de su ancestro, es el teosinte, ¿verdad? El teosinte era una plantita, era una mazorquita chiquita, digamos, toda cholca, con unos 4 granitos de maíz por ahí, ¿no? ¿Verdad? Y era sumamente duro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese es el origen del maíz que tenemos actualmente, ¿verdad? Si nosotros vemos, digamos, comparamos una mazorquita de teosinte con un híbrido actual, ¿verdad? La diferencia es bastante abismal. Entonces, lo mismo sucede con muchos cultivos. La papa era una papita pequeña, vellosa, con bastantes vellosidades, ¿verdad? Entonces, y de unas características prácticamente de un sabor no tan deseable como una papa, digamos, actual, ¿no? Para los que les gustan las papas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, muchos de los cultivos que nosotros conocemos actualmente han cambiado radicalmente desde que el hombre los domesticó, ¿verdad? Y se han venido mejorando, pues sobre todo en base a su rendimiento,
ya que pues la necesidad, digamos, ha llevado a tratar de buscar su mejoramiento en base, digamos, a los requerimientos alimenticios que va teniendo el ser humano, ¿no? Y al constante crecimiento poblacional, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues se han ido cambiando las características propias de las plantas a tal punto, digamos, de que al igual que los frutos, las plantas hoy son completamente diferentes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese mejoramiento que se ha hecho también en la parte, digamos, agronómica o en la parte, digamos, organoléptica, podríamos decir, para hacer los cultivos, digamos, más atractiva, digamos, para comer, ¿verdad? Ha ido en detrimento de la resistencia que estas plantas tenían contra diferentes tipos de plagas. ¿Verdad? Prácticamente los cultivos tradicionales, las papas ancestrales, el maíz, tenían más resistencia o una resistencia casi total a todos los patógenos que afectan hoy en día a dichos cultivos. De ahí la importancia, digamos, de conservar estos materiales ancestrales porque en ellos se encuentran los genes de resistencia que pueden ser utilizados actualmente con el objeto de proteger los cultivos para determinadas plagas. Y así, pues, en base a eso, hay determinados institutos alrededor del mundo que trabajan constantemente en eso, ¿verdad? Por ejemplo, el IRRI, que es el Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Arroz a nivel mundial, trabaja mucho en las variedades de arroz resistentes a piricularia, ¿verdad? Porque el hongo Piricularia oryzae es uno de los patógenos limitantes para la producción de arroz en muchas zonas del mundo. El Centro Internacional de la Papa, el CIP, trabaja mucho en la resistencia contra Phytophthora infestan de las variedades de papa, ¿verdad? La cual es una limitante también, ¿verdad? El CIMIT trabaja, digamos, contra Puccinia striformes, una de las rollas, digamos, que afectan mucho al cultivo de trigo, ¿verdad? Y es necesario ir buscando esa resistencia constantemente, ya que la resistencia, digamos, que se adquiere de una manera, digamos, tradicional a través de una hibridación entre especies, no es una resistencia, digamos, completamente absoluta, es decir, que va a durar prácticamente eternamente ya en el cultivo, ¿no? ¿Verdad? A través de los procesos de herencia, la recombinación genética y mutaciones que van a ir sucediendo a estas plantas dentro de los agroecosistemas, esas características se van perdiendo. Entonces, los patógenos que se van haciendo, digamos, un tanto más fuertes, por decirlo así, por tratar, digamos, de lograr su alimento, terminan rompiendo esa resistencia y hay que comenzar de nuevo, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo que se hace en esos centros de investigación, tratando de tener variedades que vayan un paso más adelante, digamos, de la forma en que los microorganismos o las plagas pueden ir adquiriendo su plasticidad genética para romper ese tipo de resistencia. Bien, otra característica importante es la calidad del producto. La calidad del producto ha variado mucho en términos sensoriales, en términos químicos, en términos industriales, nutricionales y de mercado, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos papas con fines industriales, ¿verdad? Tenemos papas para cocina, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, maíz con el objeto, digamos, de industrializarlo para harina. Tenemos el maíz para los tamales o el propio de cocina, ¿verdad? Que van a presentar diferentes tipos de características del grano en base a ciertas características que son deseables. La factibilidad agronómica también, ¿verdad? Determinada por el ambiente natural y prácticas agrícolas locales, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a la factibilidad agronómica, muchos cultivos han sido mejorados en base a algunas características físicas que hacen, digamos, que su manejo sea un tanto complicado. Por ejemplo, los cultivos de piña, la piña tradicional, la piña, digamos, la piña, digamos, que no ha tenido mucho mejoramiento genético, presenta unas hojas con unas espinas bastante prominentes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si alguno de ustedes ha trabajado alguna vez en cultivo de piña, se podrá recordar que uno sale todo roto ahí, ¿no?
¿verdad? De la piel, de las camisas, de las orejas. Es muy complicado trabajar en ese tipo de cultivos. Entonces, en algunos casos se les han eliminado las espinas a algunas variedades de piña alrededor del mundo. Entonces, eso hace, digamos, el trabajo un tanto más fácil, ¿verdad? Si se eliminan las espinas, pues se puede trabajar de manera más fácil y de esa manera, pues las labores agronómicas son menos complicadas, ¿no? Por aquí había una pregunta que dice, cuando se refiere a términos sensoriales, ¿qué criterios se toman, digamos, en cuenta? Pues bien, hablando de términos sensoriales, digamos, son las características, digamos, que digamos que el consumidor percibe. El gusto, digamos, por ejemplo, en el caso de los frijoles, ¿verdad? Hay diferentes tipos de frijoles rojos, pero en El Salvador la variedad de frijol que más se vende, digamos, es el frijol de seda, ¿verdad? Es decir, exactamente como dice el compañero ahí de Nilsson, como lo prefiere el consumidor, ¿verdad? Usted va a sentir, digamos, que una sopa, por decir algo, de un tipo de frijoles es más ligosa, u otra es de otro, tiene ciertas características que cada quien percibe de acuerdo a sus sentidos de diferentes formas, ¿no? ¿Verdad? A eso se refiere, digamos, al gusto que le sientan, digamos, al producto y por qué le va a gustar específicamente ese tipo de producto, ¿no? Pues bien, y por último, dentro de los objetivos del fitomejoramiento está la resistencia durable a todos los parásitos de importancia local. Se busca un tipo de resistencia horizontal, dice. Bien, este tipo de resistencia horizontal es aquel tipo de resistencia que está dada por lo menos por más de 3 genes dentro de la planta. Entonces, esa resistencia que es dada por más de 3 genes se convierte en un tipo de resistencia un tanto más durable, un tanto más compleja, digamos, de romper por los patógenos. Por ejemplo, aquel tipo de resistencia que es dada por un número pequeño de genes, por ejemplo, de 1 a 3 genes, pudiéramos decir, se conoce como resistencia vertical. Y esa resistencia vertical es más fácil, digamos, de romper, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que se busca es que haya una resistencia de tipo horizontal, que es un tanto más estable y más, digamos, protege al cultivo de una gama mayor, digamos, de patógenos. Bien, el fitomejoramiento plaga ya específicamente. Bien, lo podemos dividir en dos grupos. El fitomejoramiento, digamos, destinado a cultivos anuales y el fitomejoramiento destinado a cultivos perennes. Los cultivos anuales generalmente basan su resistencia en subsistemas verticales, o sea, su resistencia está dada por no más de 3 genes, pero una cantidad pequeña de genes que es la que confiere resistencia. Pero ¿por qué es así esto? Eso es una cosa, digamos, natural, ¿verdad? Y como dicen a veces, digamos, la naturaleza es sabia, ¿verdad? Generalmente estos cultivos, los cultivos anuales, ustedes saben, son de ciclos realmente cortos. ¿Verdad? Hacer cultivos de ciclos realmente cortos, muchas veces los cultivos se escapan a los patógenos por cambios en la fecha de siembra, es decir, por cómo manejamos nosotros los cultivos, digamos, de la forma en que pueden ser menos afectados por plagas, ¿no? ¿Verdad? Entonces los tiempos son relativamente cortos y de esa manera, digamos, ese tiempo relativamente corto puede ser importante para salvar el cultivo, digamos, de la presencia del ataque de alguna plaga en particular. Entonces, no requiere, digamos, que tenga una mayor cantidad de genes, ¿no? Lo cual dificulta mucho el trabajo de mejoramiento a través del tiempo, ¿no? Y en el caso de los cultivos perennes, esto es lo contrario, ¿no? ¿Verdad? En el caso de los cultivos perennes, como su nombre lo dice, permanecen estables muchos años en la misma zona. Entonces, esos tipos de cultivos son susceptibles a una gran cantidad de plagas que fluctúan, digamos, de acuerdo a las temporadas del año, época seca, época lluviosa, se van repitiendo los mismos tipos de plagas, ciclo tras ciclo, ¿verdad? Entonces, lo que se requiere acá es que estos cultivos tengan, digamos, por ejemplo, más genes de resistencia,
más genes de resistencia va a garantizar, digamos, que el cultivo se mantenga, digamos, sin ser atacado por plagas y también no ser diezmado por ellas durante mucho tiempo, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a garantizar que la producción, digamos, esté garantizada, digamos, durante muchos años. ¿En qué se basa la heredabilidad de caracteres de resistencia? Generalmente se basa en la variabilidad resultante de la combinación genética entre individuos afines. Por ejemplo, la variabilidad puede ser natural o inducida. Quiero que veamos esto bien. Dice, se basa en la variabilidad resultante de la combinación genética entre individuos afines. Eso quiere decir entre individuos de la misma especie. ¿Verdad? La genética clásica, la genética tradicional o el fitomejoramiento tradicional basa sus características, digamos, su intercambio de características deseables entre individuos de la misma especie. No así actualmente, digamos, la ingeniería genética o los cultivos transgénicos que pueden tomar características, digamos, de especies totalmente diferentes. Por ejemplo, genes de una bacteria pueden ser incorporados a una planta, ¿verdad? Genes de un pez pueden ser incorporados, digamos, a una planta para conferirle alguna característica especial. Entonces, estamos hablando de ahí de individuos completamente diferentes, ¿verdad? Sin embargo, la genética tradicional mezcla individuos afines, ¿verdad? O individuos, digamos, de la misma familia, como mencionaba ya el compañero Victoria, ¿verdad? Individuos con características afines pueden, digamos, de alguna forma combinar algunas de sus características para dar un tipo de planta más deseable, ¿verdad? Entonces, esta variabilidad puede ser natural, como ocurre, digamos, dentro de los sistemas naturales o dentro de los mismos agroecosistemas que no han tenido intervención o de manera, digamos, inducida. ¿Verdad? Me refiero a aquellos agroecosistemas que no han tenido intervención, digamos, genética, ¿verdad? Es decir, que se cultivan, digamos, aún con semillas criollas en algunos lugares del mundo, donde el intercambio genético prácticamente entre planta y planta se da, digamos, de manera natural, ¿no? Sin intervención humana. Entonces, a través de una selección masal, se van extrayendo, digamos, aquellas plantas que presentan las mejores características. O puede ser inducida también cuando ya se utilizan, digamos, algunos mecanismos genéticos, por ejemplo, la polinización artificial en variedades de frijol, ¿verdad? El manejo, digamos, de especies, digamos, de polinización cruzada también, donde ya prácticamente es una variabilidad inducida. Heredabilidad de la resistencia. La herencia de la resistencia, tanto en el hospedero como en la habilidad parasítica en el parásito, son controlados por genes acoplantes. Esto según la teoría propuesta por Flor allá en 1956. Si se recuerdan, cuando vimos fitopatología, hablamos de la teoría gen por gen, ¿verdad? La cual dice que pues para cada gen de resistencia hay un gen, digamos, de patogenicidad en el hospedero que son, digamos, de manera acoplante, ¿verdad? Eso significa, digamos, que cuando estos genes se acoplan, se da la enfermedad. El acople es positivo. Si el acople es negativo, la enfermedad, digamos, no se manifiesta. Entonces, en un sistema, digamos, de una cantidad de plantas, la habilidad, digamos, la resistencia es heredable en el hospedero, en las plantas, y en el parásito es la habilidad parasítica, o sea, las características de poder romper la resistencia de esas plantas son heredables, digamos, entre el parásito, también, digamos, de la misma forma. Flor demostró proporciones mendelianas simples en la herencia de estos genes de resistencia y habilidad parasítica. ¿Verdad? Si ustedes se recuerdan de biología, donde se veía estos trabajos, digamos, de Flor, de la genética mendeliana, donde se mezclaban, digamos, pongamos el ejemplo de un individuo blanco con un negro, iban a salir, digamos, en proporción, iban a salir un 50% grises
un 25% iba a ser un negro y un 25% de probabilidad de que saliera un blanco, en base a la recombinación de genes que habían ahí. Entonces, Flor demostró esas proporciones mendelianas en cuanto a los caracteres heredables, tanto, digamos, en las plantas como en los patógenos. Los genes de resistencia son dominantes, mientras que los genes de habilidad parasítica son recesivos. Sin embargo, hay ciertas excepciones en algunos casos. Las proporciones de la heredabilidad en patosistemas difieren de las proporciones mendelianas y son generalmente gobernadas por la distribución binomial. Vea, claro, vea, ¿por qué es esto? Ya no es tanto en la proporción mendeliana como de 50, 25, 25, porque estamos hablando de una población inmensamente grande de plantas. Cuando hablamos, digamos, de, por ejemplo, de 20 manzanas de frijol, de 40 manzanas, digamos, de X cultivo, ¿verdad? De maíz, de trigo, etcétera. Entonces, prácticamente las proporciones mendelianas se rompen, tanto, digamos, en el hospedero como en el patógeno. Bien, veamos acá un ejemplo de hibridación en maíz. Tenemos una línea pura de tipo A y una línea pura de tipo B, quiere decir que han sido autofecundadas. Digamos, se mezclan, se siembran conjuntas y se tiene un híbrido simple, ¿verdad? Con semilla, digamos, que generalmente se comercializa, ¿verdad? Sin embargo, este primer producto, por decirlo así, la F1, va a mostrar siempre heterosis, es decir, un vigor genético bastante fuerte. ¿Qué pasa si el productor muchas veces guarda ese híbrido que ha comprado, digamos, con la esperanza de que siga manteniendo ese vigor y todo que ha dado? A la larga termina, digamos, desnaturalizándose y terminan por producir, digamos, plantas pequeñas, porque se da casi siempre, digamos, una segregación genética de acuerdo, digamos, a procesos de endogamia. Bien, recordando cuáles son los mecanismos de resistencia en las plantas, ¿verdad? Entonces, como mecanismos de resistencia en las plantas, tenemos mecanismos de resistencia pasivos y mecanismos de resistencia activos. Los mecanismos pasivos se conocen como resistencia constitutiva, es decir, la planta ya la tiene o ya nace con ese tipo, digamos, de resistencia. Y los activos son aquellos que son inducidos, ¿verdad? Los cuales pueden ser inducidos ya sea por el ataque de un patógeno o por, digamos, el tipo de manejo que nosotros demos a nuestros cultivos, ¿no? Veamos, en el caso de los pasivos tenemos de tipo estructural, como por ejemplo las ceras, la cutícula, el grosor de las paredes celulares, la apertura o el tamaño de los estomas o lenticelas y el grosor de la endodermis. Generalmente estos mecanismos estructurales son mecanismos de defensa, digamos, mecánicos, es decir, que oponen, digamos, cierto tipo de resistencia a los patógenos para que no penetren o no puedan, digamos, romper, digamos, las paredes celulares y penetrar a la parte interna de la célula. También hay, digamos, algunos factores químicos, como por ejemplo la cantidad de nutrientes que una planta tiene, ¿verdad? Muchas veces estos nutrientes son exudados en las hojas de las plantas y algunos patógenos son capaces, digamos, de vivir en ese medio ambiente de ahí de donde se han expulsado esa cantidad de nutrientes, ¿no? Claro, eso va a tener cierto pH, ¿verdad? Cierto grado de acidez o alcalinidad que puede ser bueno para el patógeno o no, ¿verdad? Puede morir o puede desarrollarse completamente. Las plantas también producen compuestos tóxicos o inactivadores de enzimas en algunos casos para tratar de degradar aquellos tipos de enzimas que son capaces muchas veces de disolver paredes celulares, la cutícula o la misma cera, digamos, que presenta las plantas en algunos órganos, como por ejemplo los tallos y las hojas. Luego venimos con los mecanismos activos de resistencia inducible. Pueden ser estructurales, como por ejemplo la deposición de calosa, que es un carbohidrato, la lignificación, la producción de capas de abscisión. Estas capas de abscisión se dan en las hojas donde generalmente cuando un patógeno llega,
en el pecíolo de la hoja se forma una capa, digamos, como un callo, digamos, y eso impide, digamos, que lleguen nutrientes a esa hoja para alimentar al patógeno. De esa manera, digamos, la hoja pierde, su turgencia, pierde, digamos, la llegada de nutrientes, y la hoja termina muriendo y se cae, ¿no? Claro, junto con la hoja cae, digamos, el patógeno y es una de las formas, digamos, más, pudiéramos decir, más exitosas que tienen las plantas para eliminar algunos tipos de patógenos foliares, ¿no? ¿Verdad? Se tienen barreras, por ejemplo, anteridas, tílides, que son algunos taponamientos de algunas sustancias mucilaginosas para evitar que los patógenos se muevan dentro de los tejidos del hospedero, ¿verdad? Pero estos mecanismos estructurales ya son como una respuesta al ataque de un patógeno, a la infección, ¿verdad? Por ejemplo, plantas que están enfermas presentan cierta deposición de calosa o ciertas cantidades de carbohidratos como almidones, digamos, que se almacenan, digamos, en las raíces, se almacenan también, digamos, en las nervaduras de las hojas, y hay algunos procedimientos de laboratorio sencillos que se pueden hacer para observar, digamos, si una planta, por ejemplo, presenta, digamos, grandes cantidades de almidón o no, digamos, en una nervadura foliar. Eso se utiliza, digamos, como para hacer una prueba preliminar para detectar la presencia de HLB en cítricos, ¿no? ¿Verdad? Se hace una prueba de yodo con la nervadura central de la hoja cuando está hinchada y eso da pues ya una sospecha de que puede haber ahí este HLB. Y esas son las muestras, digamos, por ejemplo, que se mandan al laboratorio, al análisis de PCR, para no, digamos, enviar muestras que no van a tener nada, ¿no? ¿Verdad? Y cada análisis de PCR, pues, es sumamente caro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por eso hay que mandar muestras donde prácticamente la sospecha está un poco más, más en firme. Y luego, digamos, con los mecanismos activos tenemos la presencia de químicos como las fitoalexinas o los mecanismos de detoxificación. Desde 1995 para acá, se ha venido trabajando, digamos, con los mecanismos de inducción de resistencia como parte, digamos, del proceso de manejo de plantas en agroecosistemas o manejo de enfermedades en agroecosistemas, con el objeto de depender menos, digamos, de plaguicidas químicos sintéticos, ¿verdad? Entonces se ha determinado de que al igual que las respuestas que se dan en mamíferos cuando somos, digamos, afectados por alguna enfermedad, los mismos procesos se dan en plantas, algo que se desconocía de la década del 90 hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros, digamos, estamos pequeños, nos inyectan, hay ciertos tipos de vacunas que nos pone el sistema de salud público, ¿verdad? Nos ponen contra varicela, un montón de tétanos, sarampión, me parece, no recuerdo muy bien cuáles son, ¿verdad? Pero prácticamente lo que nos hacen es inocularnos el patógeno inactivo de esas enfermedades, de sarampión, de varicela, de tétano, con el objeto de que nuestro organismo produzca anticuerpos para que el día de mañana que estemos en contacto con esos patógenos, ya el cuerpo tiene la capacidad de defenderse y de esa manera quedamos inmunizados, ¿verdad? Quedamos inmunizados. Es decir, podemos sufrir la enfermedad, pero de una forma leve. Al igual que el COVID, ¿verdad? Que las vacunas del COVID, ese es el objetivo, ¿no? ¿Verdad? Hoy podemos decir que aparentemente anda por allí varias gente con un tipo de gripe bastante fuerte, pero quizás al hacer el examen incluso pudiera ser COVID, ¿no? Claro, ¿verdad? Que ya dejó de ser letal porque ya nuestros organismos ya tienen cierto grado de resistencia. Entonces las plantas generan anticuerpos y resistencia contra determinados tipos de patógenos. Una vez demostrado eso, se ha demostrado, valga la redundancia, de que de muchas formas nosotros podemos inducir esos mecanismos de resistencia en las plantas a través de medios químicos, de medios físicos, y podemos incorporar ese tipo de metodologías para tratar de controlar las enfermedades en el campo y depender menos de, digamos, de productos como fungicidas en el caso de enfermedades causadas por hongos, ¿no?
En el caso de enfermedades causadas por virus, ha tenido éxito bastante esto, sobre todo en enfermedades como el virus anular del papayo, ¿verdad? Entonces, que se ha trabajado mucho con estos mecanismos de inmunización, ¿verdad? Entonces, eso ha servido bastante, ¿no? El virus de la tristeza de los cítricos también se ha manejado de esa forma, ¿verdad? Y pues recordemos siempre eso, ¿verdad? Existe esa forma de cómo poder manejar las enfermedades en campo sin necesidad de depender de productos químicos, ¿verdad? Muchas enfermedades de cultivo se pueden manejar combinando diferentes tipos de fertilización con métodos inductores de resistencia, ¿verdad? Entonces ya hay varios trabajos que se han hecho alrededor del mundo, ya hemos hecho algunas tesis con algunos compañeros de ustedes acá en la facultad relacionados con eso, ¿verdad? Hay algunos trabajos individuales que hemos hecho como departamento también, donde pues eso funciona realmente, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces nos graduamos y salimos y estas cosas se nos olvidan y vamos a depender directamente de los plaguicidas otra vez, ¿verdad? No, ¿verdad? Estas cosas se enseñan con el objeto de que sean una herramienta el día de mañana, digamos, para ustedes. Bien, creo que había una pregunta por ahí. Podría repetir lo de los inactivadores de enzimas. Bien, decía de que algunas plantas producen inactivadores de enzimas que lo que hacen es prácticamente, como su nombre lo dice, inactivar aquellas enzimas que son capaces de romper las paredes celulares, digamos, de las plantas y de esta manera poder causar daño, digamos, a las estructuras celulares internas, ¿verdad? Entonces, muchas veces los patógenos, cuando llegan, digamos, y colonizan una planta, comienzan a secretar enzimas, degradan la cutícula y de esa forma pueden penetrar. Hay patógenos, digamos, que no penetran a través de las aperturas naturales, como son los estomas o las lenticelas, sino que entran a través de, por ejemplo, de heridas o de degradación misma, digamos, de las paredes celulares. Entonces, esas enzimas muchas veces hay plantas que tienen la capacidad de inactivarlas y de esa manera, pues, hacer el patógeno totalmente, digamos, inocuo para no sufrir, digamos, ningún tipo de daño. En resumen, ¿cuáles son entonces los mecanismos de resistencia? Bueno, tenemos las barreras físicas, las que corresponden a las estructuras de ciertas variedades que impiden la entrada a patógenos comunes en otras. Por ejemplo, variedades de trigo con estructuras florales que impiden la entrada, por ejemplo, del hongo Stilla gonuda, conocido como carbón volador, ¿verdad? Entonces, algunas plantas, por ejemplo, en el caso de las bacterias, pueden tener estomas muy pequeños que impiden, digamos, que una bacteria que sea más grande, el tamaño de ese estoma, pueda penetrar. Y si no puede penetrar, pues no hay problema, no va a haber ningún tipo de infección ahí, la bacteria no va a poder causar, digamos, la enfermedad. Tenemos las barreras químicas, las cuales se presentan en plantas que producen exudados o sustancias que la protegen de la acción de patógenos. Por ejemplo, las cebollas de colores generalmente producen ácido protocatéquico, perdón, protegiendo el bulbo de un patógeno como Colectotrichum circinax. Por ejemplo, tenemos las cebollas moradas y las cebollas amarillas, las cuales son más resistentes a este tipo de patógeno, Colectotrichum circinax, que es muy destructor, digamos, ya sea en las últimas etapas de campo o en post cosecha, digamos, de la producción, digamos, de cebolla, ¿verdad? Las cebollas blancas pues son sumamente susceptibles a este daño. Tenemos los genes complementarios, que es el mecanismo presente en la interacción del sistema hospedero patógeno, el cual está pues en muchos tipos de planta, ¿verdad? Entonces, estos mecanismos de resistencia, muchas veces, en cuanto a genes complementarios, muchas veces pueden ser acoplantes y muchas veces pueden ser no acoplantes. Cuando son acoplantes se da la enfermedad y cuando no son acoplantes la enfermedad, digamos, no se da.
ya dentro de los mecanismos propios de resistencia a enfermedades por plantas tenemos, por ejemplo, el fenómeno de hipersensibilidad. La hipersensibilidad es una reacción a través de la cual la célula, la planta prácticamente mata las células adyacentes o a donde ha llegado, digamos, el patógeno con el objeto de evitar que le lleguen nutrientes y también con el objeto de poder eliminarlo, ¿no? Generalmente esta hipersensibilidad está dada generalmente por altas concentraciones de ácido salicílico que se producen en la planta cuando se da, digamos, el ataque de un patógeno, como una respuesta, ¿verdad? Entonces, de ahí, pues, que analizando, digamos, leyendo mucho de eso, actualmente se trabaja con aplicaciones de ácido salicílico, digamos, en campo a diferentes dosis para tratar de fortalecer en las plantas, sobre todo aquellos mecanismos de hipersensibilidad que le permitan, digamos, defenderse contra algunos tipos de patógenos. Y el ácido salicílico, pues, tiene la capacidad de inducir resistencia contra patógenos y también de inducir resistencia a estreses ambientales que pueden causar la muerte de las plantas, en algunos casos, sea como, por ejemplo, el exceso de agua o la misma sequía. Tenemos la resistencia pasiva y la resistencia activa. La pasiva es la estructural y la activa es la resistencia que se conoce como SARVE o resistencia sistémica adquirida. Tenemos la producción de fitoalexinas, dentro de los cuales tenemos algunos compuestos como polifenoles, cumarinas, flavonoides y antocianinas. Tenemos fitotoxinas, que son toxinas que poseen diferentes mecanismos de acción, y lectinas, que son sustancias, digamos, mediadoras de los mecanismos de defensa de las plantas, que generalmente están constituidas por una proteína más un azúcar. Eso se conoce como una glicoproteína, ¿verdad? Y que proporcionan a las plantas, digamos, la capacidad de poder defenderse contra ciertos patógenos. Generalmente las lectinas funcionan mucho en algunos casos, digamos, en las raíces contra la defensa contra algunas especies de nematodos, generalmente nematodos del tipo de los ectoparásitos. Bien, aquí tenemos en los mecanismos de resistencia, resumidos, tenemos el hospedero en el centro, ¿verdad? Luego tenemos un patógeno incompatible por acá y tenemos un patógeno compatible. Bien, entonces llegan ambos patógenos al hospedero, ¿verdad? Cuando llegan ambos patógenos al hospedero se da un sistema de reconocimiento. Si el patógeno es incompatible, se da un proceso de inducción de resistencia y se desencadenan en la planta los mecanismos de resistencia activa. Aquí puede ser diferentes tipos de reacciones, ¿verdad? Puede ser una síntesis de fitoalexinas, puede ser una muerte de células por hipersensibilidad, pueden haber inactivadores de enzimas, detoxificantes, etcétera, estimulantes endógenos de las células, entre unas sustancias, ¿verdad? Entonces, estos mecanismos que la planta activa no permiten que haya degradación, digamos, en los tejidos del hospedero. Se da una acumulación de estas sustancias y por último esto determina el tipo de reacción resistente a la enfermedad, es decir, no se da la enfermedad. El patógeno es totalmente incompatible. Luego tenemos por este lado un patógeno compatible, ¿verdad? Llega, se da el sistema de reconocimiento, ¿verdad? El sistema de reconocimiento lo que hace es engañar prácticamente, digamos, a las células en el sentido de que no es un organismo extraño, sino que es un organismo propio del metabolismo de la célula, ¿verdad? Para no desencadenar estos procesos, digamos, de producción de fitoalexinas o reacciones hipersensibles. Entonces, prácticamente la planta es engañada, no produce estas sustancias y al no producirlas, se da el tipo de reacción susceptible a la enfermedad, ¿verdad? Lo cual desencadena, pues, en una enfermedad bastante seria cuando el patógeno es bastante virulento, ¿no?
Veamos algunos de los axiomas de la resistencia de las plantas a patógenos para que comprendamos un poco más esto. Bueno, decimos que la mayoría de las plantas son inmunes o altamente resistentes a la mayoría de los patógenos. La susceptibilidad es una rara excepción. Yo pongo aquí siempre como ejemplo el patosistema café Mileia, ¿verdad? Tenemos la roya y tenemos la planta de café. ¿Cuántos hongos conocemos en la naturaleza? ¿Cuántas bacterias que son capaces de causar enfermedades en las plantas? Conocemos decenas de hongos y decenas de bacterias, de especies de bacterias. Sí, pero hablemos solo de hongos. Conocemos, digamos, cientos de hongos que causan enfermedades en diferentes tipos de plantas. Pero ¿cuál es el único que causa, digamos, una enfermedad en café? La roya. La Emileia bastatrix, ¿verdad? Entonces, esa es la susceptibilidad. Esa planta es susceptible únicamente a Emileia bastatrix. Entonces, por eso se afirma esto. La mayoría de las plantas son inmunes o altamente resistentes a la mayoría de patógenos. La susceptibilidad es una rara excepción. En el caso del café, la susceptibilidad o la excepción es la roya, ¿verdad? Dentro de todo el sistema que tenemos, dentro del ambiente en que vivimos, las plantas de café son bombardeadas por todos los patógenos que hay, ¿no? De igual forma, los podemos encontrar en las superficies foliares de ellas. Podemos encontrar Phytophthora, podemos encontrar Colletotrichum, podemos encontrar Isariopsis, podemos encontrar Fusarium, etcétera, pero no van a causar ningún problema. ¿Por qué? Porque el café es inmune o altamente resistente a la mayoría de sus patógenos, ¿verdad? La susceptibilidad es una rara excepción causada por la roya. La mayoría de los patógenos son avirulentos a la mayoría de plantas, lo mismo que estábamos diciendo, ¿verdad? La virulencia es una rara excepción. Cuando se logra la inmunidad es completamente absoluta. Eso quiere decir que si, por ejemplo, siguiendo con el mismo caso de la roya y el café, prácticamente pudiéramos decir, hablando de un patógeno, digamos, como Isariopsis, Isariopsis jamás le va a causar un daño a una planta de café. Eso quiere decir que el café es inmune a Isariopsis y esa inmunidad es completamente absoluta, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento de que la inmunidad es completamente absoluta es la que nos lleva a nosotros, digamos, como fitopatólogos a veces, a conocer, digamos, exactamente cuál es el espectro de enfermedades que hay en cada cultivo. Por ejemplo, yo sé que en tomate no hay ninguna roya. ¿Por qué? ¿Vea? Porque el tomate tiene una inmunidad absoluta a las especies de hongos del tipo de los uredinales, donde están las royas, o los ustilaginales también, que son los carbones, ¿verdad? No puede haber ningún ataque de esos en tomates. Sería imposible, o por el momento no se conoce, ¿verdad? Entonces, conocer estos axiomas me ayuda a mí a tener el espectro eso, también para ayudarme mucho con la parte de diagnóstico fitosanitario, ¿no? La resistencia y la susceptibilidad son extremos opuestos de un continuo. Quiere decir que si tenemos una línea, en el extremo izquierdo vamos a tener, digamos, la resistencia y en el extremo derecho podemos tener la susceptibilidad. Y quiere decir que en la parte del medio vamos a tener variantes de resistencia y variantes de susceptibilidad, ¿verdad? Plantas medianamente resistentes, plantas medianamente susceptibles, etcétera, desde el punto de vista que nosotros lo veamos. Bien, los que tienen problemas con las conexiones porque está lloviendo, si tienen problemas, pues no importa, pueden retirarse, ¿no? Bien, la resistencia oligogénica, la que es dada, como decíamos, por pocos genes, presenta una susceptibilidad y la virulencia son controladas por genes complementarios en el hospedante como en el patógeno. ¿Verdad? Aquí hay una nota donde estos axiomas o estas aseveraciones son en base a la coevolución de organismos, considerando a virulentos aquellos patógenos que la interacción con plantas producen infecciones y los virulentos los que producen infección
bastante severa, ¿no? Una infección alta, ¿no? Bien, los tipos de resistencia genética. Ya habíamos hablado un poquito de esto. La resistencia vertical, conocida también como resistencia oligogenética, es la resistencia de una planta a un patógeno debido a uno o a pocos mecanismos de defensa controlados por uno o pocos genes. Es específica y es monogénica u oligogénica, es decir, de pocos genes. A los genes responsables de este tipo de resistencia se conocen como genes mayores. La resistencia oligogénica o vertical está más ligada al tipo de resistencia introducida, digamos, en cultivos anuales, ¿verdad? Y la resistencia aquí es poligénica, no es pologénica, es poligénica, por favor lo corrigen. Es de tipo horizontal o se conoce como horizontal, ¿verdad? Es el tipo de resistencia debida a una combinación de defensa de pequeños genes, cada uno por sí solos, inefectivos contra el patógeno. Tales mecanismos son controlados por un grupo o grupos de genes complementarios. Tal resistencia se conoce como horizontal, resistencia general o resistencia parcial o no específica. Y es casi siempre poligénica. Los genes se conocen como genes menores. Esta es deseable generalmente para cultivos perennes. Y por último tenemos la resistencia citoplasmática, que es un tipo de resistencia un tanto más fisiológica, la cual puede ser expresada por cualquier tipo de planta y puede ser, digamos, completamente manejada por el ser humano, ¿no? A través de la inducción por diferentes medios, ¿no? Medios físicos o medios químicos. Veamos los subsistemas de un patosistema vegetal. ¿Qué vamos a entender por infección? Es el contacto entre un individuo parásito y un individuo hospedante con el propósito de parasitarlo, ¿no? Del parasitismo. La aloinfección es el equivalente a la inmigración. El parásito arriba proveniente de algún otro hospedero, digamos. La aloinfección es la que se da entre plantas vecinas. Digamos, entre plantas de maíz afectadas de la misma enfermedad, una planta va afectando, digamos, a la planta vecina. Esa es la aloinfección. Y la autoinfección es el equivalente a la colonización por parte de los descendientes de un inmigrante exitoso. Es decir, la autoinfección es la que se da, digamos, en plantas como el caso de la roya del café, ¿no? ¿Verdad? Si se producen lesiones arriba y se produce una gran cantidad de esporas, estas esporas van cayendo en los tejidos sanos de la planta y de esa manera van invadiendo, digamos, la enfermedad, la mayor cantidad de tejido para que el patógeno sea pues completamente exitoso, ¿no? Veamos acá. En un subsistema vertical, la relación gen por gen está presente. La interacción diferencial está presente. Ya vamos a ver qué es esto, la resistencia por interacción diferencial. Y el tipo de infección más importante es el tipo de infección por aloinfección, es decir, la infección entre las plantas vecinas. En el subsistema horizontal, la relación gen por gen no existe o está ausente. Recordemos que aquí son una gran cantidad de genes, ¿verdad? Y recordemos, la relación gen por gen dice que para cada gen de resistencia hay un gen de virulencia. Y generalmente un patógeno no va a tener una gran cantidad de genes, digamos, de virulencia. Va a tener, a través del proceso de coevolución que ha vivido a través del tiempo, digamos, con el mismo hospedero, ya tiene más o menos, digamos, la línea, por decirlo así, de cuáles son los tipos de resistencia, de mecanismos de resistencia que la planta tiene y a los cuales se ha venido acoplando desde hace siglos, ¿no? ¿Verdad? En cuanto a la resistencia del sistema al subsistema horizontal, está ausente porque realmente aquí hay una gran cantidad de genes menores y el patógeno prácticamente no puede desarrollar todos esos tipos de mecanismos, digamos, de parasitismo para poder romper, digamos, de manera fácil este tipo de resistencia.
Y en otros tipos de sistemas, la relación gen por gen puede estar ausente, la interacción diferencial puede estar presente y la infección es no aplicable. Ya vamos a ver un ejemplo con más detalle de esto, ¿no? Bien, el subsistema vertical se deriva del concepto de resistencia vertical acuñado por Van der Plaan, el cual involucra una relación gen por gen y el cual solo puede controlar la aloinfección, es decir, la infección entre plantas vecinas. La resistencia vertical opera contra todas las razas acoplantes, útil para el manejo de enfermedades de ciclo simple, ¿verdad? Aquí vamos viendo ya la importancia de cómo los mecanismos de resistencia pueden ser incorporados dentro de los sistemas de manejo integrado de plagas con el objeto de poder controlar las epidemias vegetales. El subsistema horizontal es derivado del concepto de resistencia horizontal de Van der Plaan, el cual no involucra una relación gen por gen, no exhibe una interacción diferencial y el cual en un patosistema silvestre es el único que puede controlar la autoinfección, útil para el manejo de enfermedades de ciclo múltiple, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos a lo que es la epidemiología, recordando cómo se entrelaza todo esto, vamos a tener los dos modelos, el modelo monocíclico y el modelo policíclico. Decíamos que el modelo monocíclico, lo más importante para controlar es la cantidad de inóculo inicial. ¿Cómo lo hacemos? A través de un subsistema vertical, utilizando, digamos, plantas que tengan una resistencia vertical. Ya hay muchos de esos productos en el mercado que se venden, variedades que se venden con esa información, ¿no? Dentro del subsistema horizontal, para enfermedades de ciclo múltiple, lo más importante decíamos que era, digamos, la tasa de crecimiento de la enfermedad, R minúscula. Y para eso, pues lo que tenemos que controlar es la autoinfección, es decir, el crecimiento, la velocidad de crecimiento de esa enfermedad. Entonces podemos utilizar este tipo de genética para tratar de limitar ese tipo de epidemias vegetales. Entonces ahí podemos ver la importancia de esto. Bien, hablemos un poquito de esto para que nos quede más claro. La teoría gen por gen. Una simple explicación para el alto grado de especialización fisiológica del hongo de la roya es la hipótesis que durante su evolución paralela, el hospedante y el parásito desarrollaron un sistema genético complementario. Por cada gen condicionando una reacción a la roya en el hospedante, hay un gen condicionando la patogenicidad en el parásito. ¿Verdad? Se habla de rollas porque ustedes saben que las rollas son altamente específicas, solo afectan a un solo tipo de hospedero o a un grupo pequeño de hospederos dentro de una sola familia, a veces, ¿verdad? De plantas. El tipo de infección, el criterio de la reacción del hospedante y de la patogenicidad en el parásito está condicionado por genes complementarios. Esta teoría de la gen por gen fue desarrollada por este señor, por Harold Flor, en trabajos sobre la roya de lino, la Melansora lini. Bien, veamos lo que dice la teoría de gen por gen ya en un ejemplo. Si nosotros tenemos acá el parásito, este es el parásito y este es el hospedero, ¿verdad? El parásito siempre va a estar tratando de abrir, hagamos de caso que la resistencia en el hospedero es como un candado y el parásito, digamos, como analogía, supongamos que es esta llave, siempre va a estar tratando de probar llaves para romper ese tipo de resistencia. Ahora podemos ver nosotros, aquí tenemos el parásito con 20 llaves, con sus mecanismos, digamos, de patogenicidad para romper, digamos, estas cerraduras. Tenemos las características aquí del hospedero, donde tenemos 20 plantas que lógicamente serían como 20 cerraduras diferentes. Tenemos todas las posibles combinaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que cuando mezclamos esto en campo, ¿verdad? Cuando esto se da en el campo, vamos a ver que hay muchas reacciones que son incompatibles, ¿verdad? Es decir, este es un tipo de planta que tiene cierto tipo de resistencia
de tipo vertical. Son 3 genes los que se han trabajado acá, ¿verdad? Entonces veamos todas las posibles combinaciones, totalmente incompatible, incompatible, incompatibles, incompatibles. Aquí hay una acoplante. Ya tenemos 19 aloinfecciones no acoplantes y una acoplante. ¿Qué quiere decir? Que con el paso del tiempo, logró romper o abrir la cerradura, abrir el candado. Vamos a tener 19 plantas sanas y vamos a tener una planta enferma, ¿verdad? Esa planta que se ha enfermado, este individuo que logró, digamos, causar la enfermedad, va a transmitir sus características a sus descendientes y eso ya van a ser capaces de llevar la misma llave y se va a enfermar una mayor cantidad de plantas. Subsecuentemente, en las próximas temporadas de cultivo, vamos a ir viendo nosotros más plantas enfermas hasta que todas las plantas van a perder, digamos, el tipo de resistencia. Ese es el tipo de resistencia vertical que tienen muchos de los cultivos anuales que nosotros consumimos actualmente. Por ejemplo, la papa, Phytophthora infestan, el arroz Apiricularia oryzae, el trigo Apuxinia striformes, ¿verdad? Es el tipo de resistencia que tienen. Entonces, tarde o temprano esto se rompe. Y los científicos entonces por eso están tratando de producir nuevos candados para evitar que las llaves que tengan esos patógenos abran ese tipo de resistencia. Entonces la resistencia no es absoluta, la resistencia es relativa. Por eso ustedes van a encontrar un montón de libros viejos de agronomía, de cultivo de arroz, de cultivo de tal cosa, donde se mencionan cierta cantidad. Léanlos, van a ver, ahí dice variedades resistentes a tal hongo. Eran resistentes. A esta fecha ya no lo son. Las variedades que tenemos son nuevas. ¿Por qué es necesario estar haciendo tanto trabajo de investigación, estar generando nuevas variedades de maíz, de frijol, de arroz? No porque sea bonito estar trabajando con eso todo el tiempo en campo y estarse asoleando, ¿no? ¿Verdad? Y dándose las grandes fregadas para tratar de producir ese tipo de semilla, ¿verdad? No, porque es la forma en que se garantiza la seguridad alimentaria, digamos, de gran parte de la población mundial, ¿verdad? Y ese es el trabajo, digamos, que hacen el trabajo de los fitomejoradores y los fitopatólogos que trabajan, digamos, en estos casos de producción de semillas, ¿verdad? Entonces se hace de esa manera el trabajo y todo se basa pues en esos principios generados por Flor. Bien, veamos la valoración de la resistencia horizontal. Dice el valor agrícola de la resistencia horizontal. Este diagrama ilustra el hecho de que el valor agrícola de la resistencia horizontal es inversamente proporcional al valor comercial del cultivo. Generalmente, aquellos cultivos que son de alto valor económico son bastante susceptibles a grandes cantidades, digamos, de patógenos. ¿Por qué? Vea? Porque el mismo precio del cultivo, el mercado, permite invertirle bastante para tratar de manejar, digamos, el aspecto fitosanitario de estos cultivos de la mejor forma, con todos los recursos posibles. En cambio, el frijol, el sorgo, el arroz, ¿verdad? Cultivos que tienen poco valor comercial, por así decirlo, entre comillas, la mayoría de enfermedades asociadas a esos cultivos se manejan en base a resistencia genética. Entonces, veamos. Cuando un cultivo, digamos, tiene un valor alto, generalmente el valor de la resistencia horizontal generalmente puede ser bajo. Cuando el valor comercial del cultivo es bajo, el valor de la resistencia generalmente es alto, ¿verdad? Es decir, cuando un cultivo, digamos, como el sorgo, ¿verdad? Que prácticamente nadie se va a hacer rico cultivando sorgo, ¿verdad? Entonces, lógicamente ahí, para garantizar la existencia, digamos, del cultivo, para garantizar, digamos, el apoyo a comunidades, digamos, que se alimentan de ese cultivo alrededor del mundo, es necesario introducir genes de resistencia para la mayoría de patógenos, ¿verdad? En ese caso, digamos, el valor de resistencia, digamos, es alto. Generalmente un cultivo, como les decía, que
que tiene un valor alto en el mundo, pues tiene todos los recursos para poder trabajar con eso, ¿verdad? Entonces es inversamente proporcional, digamos, el valor del cultivo a la resistencia, ¿verdad? Si el precio del cultivo en el mercado es alto, la resistencia generalmente baja. Si el precio del cultivo en el mercado es bajo, generalmente la resistencia que tiene es alta, porque no paga, digamos, el sorgo, por ejemplo, que usted le está gastando para ponerle un programa fitosanitario de lujo, por decirlo así. No lo paga. Entonces, a eso se refiere, digamos, este esquema. Bien, hablábamos en los subsistemas, digamos, de Van der Plaan de la interacción diferencial. Bien, veamos, la interacción diferencial es esto. Tenemos algunos patógenos que a través del tiempo, en la coevolución que han tenido, digamos, con diferentes tipos de hospederos, se han ido especializando. Supuestamente, veamos el caso aquí del patógeno Fusarium oxysporum. Fusarium oxysporum, ¿verdad? Entonces, Fusarium oxysporum se cree que ancestralmente pues afectaba una gran diversidad de cultivos en todo el mundo. A medida, digamos, que los cultivos se fueron mejorando genéticamente, se fueron llevando cultivos de un lado a otro, se establecieron en otras regiones, se fue dando una especialización de este parásito sobre algunos tipos de plantas, con los cuales, digamos, estableció una coevolución, digamos, bastante fuerte, dejando prácticamente, eliminando, digamos, todos aquellos mecanismos genéticos que le pedían, que le favorecían o que le ayudaban a poder acoplarse, digamos, con otro tipo de hospederos, veamos así. Entonces, ahí nació el concepto de forma especial, ¿verdad? La forma especial, digamos, es un tipo de especie que afecta únicamente a determinado tipo de hospedero, ¿verdad? Así, digamos, se fueron especializando patógenos como Fusarium cisporum a tener razas como, por ejemplo, formas especiales, perdón, como la forma cubense, la forma licopersisi, la forma gossypii, piscis, albidinis y lini. Aquí tenemos las especies de cultivos hospederos. Por ejemplo, la forma especial Fusarium oxysporum, forma especial cubense, únicamente afecta al plátano. Nunca va a afectar tomate, ni algodón, ni chícharo, ni palma datilera, ni mucho menos lino, ¿verdad? El de la forma licopersisi únicamente va a afectar tomate, la gossypii va a afectar algodón, la piscis el chícharo, leguminosas, la albidinis, la palma datilera y la lini, la planta de lino, ¿verdad? Entonces, esa especialización que lleva nada más a que un patógeno ataque a un solo hospedero se llama resistencia por interacción diferencial. Eso quiere decir que si al plátano es afectado por una gran cantidad de esporas, por decir algo, de Fusarium oxysporum, forma especial gossypii, al plátano no le va a causar nada. Entonces podemos decir en ese caso que el plátano tiene una resistencia por interacción diferencial contra Fusarium oxysporum, forma especial gossypii o cualquier otra que no sea, digamos, la forma especial cubense, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, digamos, la resistencia por interacción diferencial. O sea, es la inhabilidad o, digamos, eh, podemos decir, la forma contraria, digamos, a lo que sería, digamos, la susceptibilidad de un organismo, digamos, a determinado patógeno, ¿verdad? Entonces, la forma especial generalmente ocasiona un tipo de resistencia por interacción diferencial en determinados tipos de patógenos. Claro, esto se da en hongos con las formas especiales y en bacterias, si ustedes se recuerdan, con las patovariedades. Con las patovariedades que ya definían claramente, digamos, cuál era la especie de planta afectada. Veamos aquí, interacción diferencial por inmunidad. Veamos, en el caso de la interacción diferencial por inmunidad,
se refiere, digamos, a que una planta jamás va a poder ser afectada por un tipo de patógeno, por muchas esporas, digamos, que estén bombardeando, digamos, que están cayendo, digamos, en sus hojas. Digamos, Puccinia graminis únicamente va a establecer una relación positiva con el trigo, jamás con el café. Emileia bastatrix únicamente va a afectar café, jamás puede afectar a trigo. ¿Verdad? Aunque en lugares fríos donde se cultiva café y se cultiva trigo en algunas montañas de algunos países del mundo, ¿por qué se hace esto? Porque se ha demostrado que las plantas de trigo, que generalmente están en los estratos más bajos de las montañas, muchas veces son inundadas por unas grandes cantidades de esporas de Emileia bastatrix sobre su follaje y no causan absolutamente ningún problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se da una interacción diferencial por inmunidad, ¿verdad? O sea que de esa manera, digamos, nunca va a haber enfermedad para las plantas de trigo, ¿no? Y por último tenemos pues las nuevas tecnologías, ¿verdad? Decíamos al inicio pues que la genética clásica en cuanto a las mejoras que hacía en las plantas con algunas de sus características tenía que pasar mucho tiempo, ¿verdad? Ese tiempo estaba en función de los ciclos de vida de los cultivos que se deseaban mejorar, ¿verdad? Los cultivos anuales lógicamente iban un tanto más rápido que los cultivos perennes o los cultivos semiperennes como las musáceas, ¿verdad? Entonces se mezclaban plantas y se esperaba, digamos, cuál era el resultado que había. Generalmente era algo como de prueba y error y así se iban seleccionando las plantas para ir cruzándolas entre sí con el objeto de lograr características deseables al final o induciendo algunas mutaciones, digamos, por radiaciones o agentes químicos, ¿verdad? Actualmente con las nuevas tecnologías, el mejoramiento genético de las plantas es mucho más rápido, ¿verdad? Se pueden traer genes de otro tipo de plantas o de otro tipo de organismos con el objeto de mejorar o, o introducir alguna característica, digamos, deseable. Bien, en las plantas transgénicas, la transformación es un cambio heredable en una célula u organismo producido por la absorción y establecimiento del ADN introducido. Esta tecnología nos permite no solo introducir en una planta genes procedentes de otras especies vegetales, sino también de animales y microorganismos. De esta manera se obtienen plantas transgénicas, es decir, portadoras de un gen ajeno o exógeno que se denomina transgen. Por ejemplo, en plantas de maíz se ha introducido un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis para tratar de controlar una plaga, digamos, que es muy limitante para la producción del maíz en algunos países de Europa, como es el barrenador del maíz, Ostrinia nubinalis, ¿verdad? Entonces lo que se ha hecho es que se ha introducido el gen de la bacteria que produce la toxina que es capaz de matar al insecto, ¿verdad? Entonces se le injerta a la planta ese gen que produce la toxina y la planta es capaz de producir esa toxina para matar al gusano cuando se esté alimentando de ella. Y también pues se han introducido otro tipo de genes para lograr, digamos, mejorar la durabilidad de algunos tipos de productos. Por ejemplo, en algunas zonas muy frías donde es problema, digamos, las heladas, en el caso de los tomates, se ha introducido, digamos, un gen de un pez de zonas frías en el genoma, digamos, de plantas de tomate para que soporte, digamos, temperaturas extremadamente bajas y los frutos no sufran ningún tipo de daño, ¿no? Para que de esa forma llevarlos al mercado, pues, y lograr comercializarlos y que el efecto de las heladas, pues, no sea tan destructivo para algunos tipos de productos, ¿no? Y así como esos ejemplos, pues, hay muchos alrededor del mundo tratando, digamos, de mejorar algunas de las características de las plantas. Pues eso es prácticamente un breve resumen de lo que es el mejoramiento genético de plantas. Ya de por sí lo que es el mejoramiento, digamos, a ciertos tipos de plagas y todo es un tanto más complejo, ¿verdad? Hay que estudiar las partes de interacción diferencial, la interacción, digamos, la inmunidad y otros aspectos para poder tener
un contexto más amplio sobre esto. Sin embargo, pues este es un breve resumen y creo que les ha quedado más o menos clara la idea, ¿no? Bien, esos son algunos de los problemas de la genética. No sé si hay alguna pregunta o comentario final. ¿No hay preguntas? Bien, entonces voy a detener la grabación. Bien, yo sé que en algunas zonas está lloviendo, ¿no? Aquí por mi casa acaba de llover, ya pasó. Creo que algunos pudieran haber tenido problemas, pues no se preocupen por eso. Escuchen la clase, la grabación, ¿verdad? Y recordando, repitiendo, ¿verdad? El día lunes por la mañana, grupos del 1 al 7 para las presentaciones de los trabajos. La presentación del trabajo escrito, si ustedes consideran que ya lo tienen listo para el día lunes, lo entregan el lunes 13, o si no, va a estar como última fecha el día 20 para todos cuando termina, digamos, el segundo grupo. Repitiendo del 1 al 7 el día lunes, y los del 8 al 14 pues van a asistir hasta el siguiente lunes. Siempre tendremos clase por la tarde. Así que muchas gracias. Que tengan una buena semana. Nos vemos hasta el lunes. Ingeniero, Dígame. una consulta antes de que se retire. ¿Ha mandado rúbrica para las exposiciones? No sé. No, todavía no Ajá. la he puesto, pero voy a ponerles una, a más tardar por ahí por el miércoles la van a tener ahí. Okay, Bien, una gracias. recomendación general para todos. Para las presentaciones, todos deben de ir preparados. Al momento de que vayamos a hacer la presentación, se va a rifar ahí quién de ustedes va a presentar el trabajo, y los demás van a quedar para apoyar las preguntas que haremos después, ¿no? De cada una de las presentaciones. El tiempo promedio para cada una de las presentaciones va a ser media hora en promedio, puede ser un poquito menos, un poquito más, ¿verdad? Pero vamos a procurar que sea una media hora. Yo les recomendaría por todo unas 10 o 15 diapositivas para la media hora, ¿verdad? Enfóquense. Una diapositiva puede ser el tema, el nombre del grupo, el nombre de ustedes, el nombre del trabajo, la importancia que tiene el trabajo de manera breve con respecto a la bibliografía que han buscado. No se extiendan mucho en eso porque si no, no les va a quedar tiempo. De ahí se enfocan más que todo en la metodología y en los resultados y discusión de esos resultados. Y al final, pues un par de conclusiones de su trabajo. Para todos preparados. Les voy a mandar la rúbrica acerca de eso. Bien, por ahí había otra pregunta, Eugenia. Yo, ingeniero, que Sí. si ya tenía designada el aula donde nos vamos a reunir para la exposición. Pues les confirmaré el día viernes porque ya la solicitamos, pero estamos esperando que nos confirmen, digamos, cuál es la que nos van a prestar. Ok, muchas gracias. Bien, entonces terminamos. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias, ingeniero. Feliz tarde.